Recibí el correo electrónico a las 7:52 de la mañana en punto de un martes. El asunto solo decía, urgente recursos humanos. Sin detalles, sin explicación, solo ese tono frío y corporativo que nunca quieres ver antes de tu primera taza de café. Me levanté lentamente, sintiendo ya un nudo en el estómago. Ni siquiera terminé de leer el correo. Simplemente empujé mi silla hacia atrás y caminé. Recursos humanos está escondido detrás de las salas de fotocopiadoras, como si intentaran ocultar el olor. Empujé la puerta y allí estaba él, Rodrigo Valdés, 30 y pocos años, cara de niño, luciendo un corte de pelo impecable y una sonrisita engreída como si estuviera audicionando para una charla TED. Estaba en mi silla, con los pies cruzados, golpeteando con una pluma Montblanc como si lo hubiera practicado frente a un espejo. Ni siquiera me senté. Gracias por venir temprano, Carlos dijo, como si yo trabajara para él. Esto no tardará mucho. La representante de recursos humanos, Sofía, creo, estaba sentada a un lado, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. No me miraba, solo observaba la esquina del suelo como si le debiera dinero. Rodrigo fue directo al grano. Hemos estado revisando la alineación del equipo a la luz de nuestra nueva dirección estratégica. Lo miré fijamente. Esa estúpida pluma seguía golpeteando. Él continuó. Ha habido cierta discusión sobre la redundancia en los puestos senior, especialmente aquellos vinculados a sistemas heredados. Entonces lo dijo, vamos a prescindir de tus servicios. Con efecto inmediato. Eso fue todo. 2 frases, como si estuviera pidiendo el almuerzo. No pregunté por qué. No le di esa satisfacción. Saqué mi portátil de la cartera, lo dejé caer sobre la mesa frente a él y lo vi estremecerse como si le hubiera lanzado una granada de mano. Abrió la boca de nuevo, probablemente para ofrecerme alguna sarta de estupideces sobre los próximos pasos o paquetes de transición, pero yo ya me había dado la vuelta. No miré a recursos humanos. No me despedí. 15 años, sangre, sudor, fines de semana perdidos. La noche que me perdí la graduación de mi hijo para arreglar su sistema de transporte. Desaparecido. Solo polvo y la pequeña charla motivacional de LinkedIn de Rodrigo. No le dije una palabra a nadie al salir. Fui directo a mi oficina y abrí los cajones como si estuviera marcando casillas. Una foto familiar de Acapulco. La navaja que mi padre me dio cuando me contrataron. Esa plaquita barata de escritorio que decía, no te vengues. Supera. La última entró en mi bolso, boca arriba. No necesitaba una caja, solo mis cosas, mi historia. El de seguridad ni siquiera me miró a los ojos cuando me fui. Probablemente pensó que iría a llorar a mi coche o algo así. Pobres ilusos. No me acerqué al aparcamiento. Fui directo a casa, me quité la chaqueta y entré en el garaje. En la esquina del fondo, detrás de 2 tacos de billar rotos y una pila de matrículas viejas, estaba el archivador que no había abierto desde 2011. Cerradura de combinación, 6 dígitos. El cumpleaños de mi hija, al revés. No había tocado esa cosa en más de una década, pero mi mano se movió sin pensar. Clic, el cajón superior se deslizó con ese chirrido metálico y pegajoso. Polvo por todas partes. Sin embargo, los ratones no habían entrado. Gracias a Dios. Dentro, debajo de las carpetas y los impresos, estaba el contrato. 2 páginas gruesas, amarillentas pero nítidas. Lo saqué como si fuera oro. Y allí estaba. Cláusula 9C, letra diminuta, en medio de la segunda página. Toda propiedad intelectual desarrollada fuera de las instalaciones utilizando hardware o recursos no pertenecientes a la empresa sigue siendo propiedad exclusiva del desarrollador original. Cualquier reestructuración del personal ejecutivo que dependa de dicha propiedad debe incluir la revisión y aprobación del desarrollador si el sistema sigue en producción activa. Lo miré durante un minuto entero y luego me reí a carcajadas. Ni siquiera lo habían leído. Ese sistema que construí en mi garaje, al que le pusieron un nuevo logo el año pasado y llamaron Operaciones Valdés, seguía siendo mío. Simplemente renombraron el motor y pensaron que eso les daba las llaves. ¿Idiotas?
Escaneé el documento completo, lo guardé como PDF y luego abrí la vieja memoria USB que guardaba como seguro, la que tenía los paquetes de código originales, las marcas de tiempo y los registros de diseño. Lo comprimí todo y lo copié. Luego me senté en la mesa de la cocina, abrí mi portátil y envié 2 correos electrónicos, uno a mi abogado. Asunto: incumplimiento de contrato, cláusula 9 OC. Archivos adjuntos incluidos. Si querían una guerra, acababan de elegir al veterano equivocado. Mientras esperaba que llegaran las respuestas, en algún lugar de la ciudad, Roberto Valdés entraba en la oficina por primera vez en 6 semanas. Todavía dolorido por la cirugía, llevaba calcetines de compresión debajo de los mocasines. Roberto no era de los que gritaban. Ni siquiera cuando le salvé el pellejo en 2010 durante el desastre del incendio del almacén. La mitad del centro de distribución del Bajío estaba en llamas, y yo lo reconstruí con un portátil, un mapa de papel y sin aire acondicionado. Me había estrechado la mano esa noche como si hubiera sacado a su hijo de las llamas. Ahora, ese mismo hijo acababa de despedirme sin revisar un contrato firmado. Roberto se sentó lentamente, leyó la cláusula una vez, y luego otra. Su propio nombre en la parte inferior, firmado y fechado, 12 de agosto de 2010. 3 semanas después del incendio. No gritó. Simplemente cogió su teléfono, llamó a su asistente y dijo: «Trae a Rodrigo aquí». Unos 10 minutos más tarde, Rodrigo entró pavoneándose, lleno de confianza. Blazer azul marino, sin corbata, un café carísimo en la mano como si fuera una reunión de negocios. «Hola, papá», dijo, casual. «¿Qué pasa?» Roberto no levantó la vista. «Carlos Durán». Rodrigo sonrió con suficiencia. «Ah, él». «Sí, lo despedí». Puesto redundante. Parte del giro hacia operaciones ajustadas que discutimos el trimestre pasado. No discutimos despedir a Durán. Bueno, técnicamente, era un peso muerto. El tipo estaba anclado en el pasado. «Vamos, ¿una navaja en su escritorio?». Se rió. Roberto finalmente levantó la vista. «¿Leíste su contrato?». Rodrigo parpadeó. El departamento legal revisa todo eso, ¿verdad?». «Eso no es lo que he preguntado». Rodrigo tomó un largo sorbo de su bebida. Roberto acercó una de las copias triplicadas y la deslizó sobre el escritorio. Rodrigo se inclinó, sus ojos escaneando el texto. Apuesto a que ni siquiera sabía lo que significaba derechos de propiedad intelectual hasta ese momento. Su sonrisa se desvaneció. «Espera, esto. Esto dice que él es el dueño del código». Roberto permaneció en silencio. Rodrigo levantó la vista. «Entonces, ¿qué hacemos?». Roberto se reclinó, haciendo una mueca de dolor, probablemente todavía recuperándose, y dijo: «Reza para que no siga adelante con esto. Y empieza a prepararte para las consecuencias». Rodrigo se quedó allí, parpadeando como si le hubieran dado una sentencia de muerte. «Ese sistema todavía está activo», murmuró. Roberto asintió. «Lo renombramos. No lo reemplazamos». «¿Crees que demandará?». «Creo que ya ha empezado». Rodrigo parecía querer discutir o al menos desviar el tema, pero no tenía argumentos para defenderse. No con esa cláusula mirándolo fijamente en blanco y negro. Roberto volvió a llamar a su asistente. «Llama al departamento legal y a Mateo de DevOps». Rodrigo retrocedió, su voz más baja ahora. «¿Crees que Raquel ya ha visto esto?». Roberto no respondió. No tenía por qué hacerlo. Para el miércoles por la mañana, llegó el primer contratiempo. Un envío con destino a Guadalajara desapareció. No retrasado. Desaparecido. El manifiesto decía que había salido del patio, pero no había señales de GPS, ni escaneo de llegada, ni rastro. Ese era el tipo de fallo que yo solía detectar antes del almuerzo. Ahora, simplemente estaba en el sistema como un pez muerto. Nadie sabía a quién llamar, así que no llamaron a nadie. Solo lo registraron, se encogieron de hombros y esperaron que se solucionara solo. El viernes, el sistema de rutas de combustible se iluminó en rojo. Sobrecargos en 4 centros del Bajío.
Los despachadores recibían lecturas de combustible que no tenían sentido, como si condujeran camiones cisterna con mezcal de rancho. La lógica de enrutamiento había invertido los códigos de prioridad, desincronizando los pedidos de combustible. De nuevo, mi parche, mi lógica. No quedaba nadie que recordara cómo funcionaba. Las cosas que solían desaparecer antes de que alguien se diera cuenta comenzaron a acumularse como correo basura. Errores sobre advertencias sobre alertas del sistema. Todo apuntaba en la misma dirección, el tipo viejo que solía mantener la maquinaria engrasada ya no estaba allí, y la gente empezó a susurrar. No en voz alta, todavía no. Solo cosas de pasillo, cosas de la sala de descanso. ¿No escribió Carlos esa herramienta? ¿No fue Carlos quien alertó sobre esto el año pasado? ¿Alguna vez documentó cómo arregló ese bule de enrutamiento? Recursos Humanos comenzó a curiosear. Luego, el departamento legal se interesó. No porque alguien se lo dijera, sino porque alguien mencionó, cláusula de contrato, de pasada, y el molino de rumores de la oficina lo convirtió en un incendio forestal. Mateo de DevOps, un chico joven, listo, que mantenía un perfil bajo, decidió hacer una revisión del sistema en el backend de Operaciones Valdés, solo para echar un vistazo. ¿Qué encontró? Mi nombre, docenas de veces. Llamadas de función, árboles lógicos, incluso mi estúpido y viejo, init C. Duran. Hizo capturas de pantalla, las metió en una carpeta comprimida y las envió directamente a legal. Asunto, le debemos regalías a Carlos. Uno de los abogados senior lo marcó y respondió, no envíes nada más por correo electrónico. Reunión el lunes. Mateo no respondió. Simplemente hizo una captura de pantalla de eso también. Para el viernes por la tarde, Roberto pedía informes de estado cada 2 horas, y Rodrigo había dejado de usar la sala de descanso por completo. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Mi nombre flotaba como humo por todos los pasillos que tenían. Ni siquiera estaba en el edificio, y de alguna manera, estaba en todas las conversaciones. Cada fallo tenía una huella digital, y todas eran mías. Lunes por la mañana, 7:42 de la mañana, le di a enviar. Asunto, incumplimiento de contrato, cláusula 9 o C. A todos los miembros de la junta directiva. Sin copias, sin Rodrigo, sin recursos humanos. Solo a la gente que realmente extiende los cheques. Adjunté todo, el PDF completo del contrato, muestras de código con metadatos de marca de tiempo, registros de uso del backend que mostraban el tiempo de actividad, la actividad del rango de IP, el acceso al sistema. Todo ello vinculado directamente a la plataforma que habían renombrado como Operaciones Valdés. Incluso resalté cada lugar en los registros donde aparecía mi etiqueta original, C. Duran, /PRI. No añadí ni una sola línea de comentario. Dejé que los archivos hablaran por sí mismos. A las 8:15, comenzaron a llegar las respuestas. Raquel Figueroa, necesitamos hablar pronto. Martínez, vicepresidente de la Junta, ¿cuándo estás disponible hoy? ¿En mi oficina o en la tuya? Carla Ortega, presidenta de auditoría, ¿el departamento legal aprobó el despido? No están claras las aprobaciones. Luego llegaron los reenvíos automáticos. El departamento legal fue incluido por 3 directores diferentes antes de las 9 de la mañana. Ya no eran preguntas, ni rumores. Ahora era real. Contrato sacado. Cláusula 9C revisada. Mi nombre impreso en letra Arial de gran tamaño y subrayado. Cancelaron el seminario web de Rodrigo a las 10 en punto. Sin aviso, sin orador de respaldo, solo un enlace de Zoom muerto y la puerta de una sala de reuniones que nunca se abrió. Para el mediodía, el departamento legal había reservado 3 salas de conferencias. Conocía el patrón. Auditoría interna no estaba investigando si algo había salido mal. Ahora estaban averiguando qué tan grave era. Resultó que era grave. Auditoría sacó informes del sistema de los últimos 18 meses y descubrió que casi el 70% de las operaciones activas, rutas, logística, sincronización, incluso la lógica de preferencias del conductor, todavía se ejecutaban en mi base de código original. No copiada, no reescrita, solo renombrada. Habían mantenido todo lo que construí, simplemente le pusieron una nueva etiqueta y le dijeron a Rodrigo que había modernizado los sistemas heredados.
Peor, o mejor, según se mire, el despido violaba los términos de propiedad intelectual y activaba una cláusula que requería una compensación de capital retroactiva si el sistema permanecía activo más de 30 días después de la separación del desarrollador. No habían pasado ni 72 horas. El departamento legal lo marcó como de alto riesgo, y contactó a un abogado externo antes del final del día. No supe nada de Rodrigo, no directamente, pero oí que su asistente se había reportado enfermo y que su cuenta de Slack no había estado activa en todo el día. Roberto tampoco se presentó a la llamada de ejecutivos. Supuse que ya sabía lo que se venía. Esto ya no era solo un error de recursos humanos. Era un robo, simple y llanamente, y ahora estaba por escrito. Rodrigo finalmente se dio cuenta de que la junta se estaba reuniendo sin él alrededor de las 9:40 de la mañana. Subió furioso al 12º piso como si todavía fuera el dueño, con el teléfono en una mano y un micrófono Bluetooth en la oreja, hablando como si tuviera respaldo. Entró justo cuando estaban cerrando las puertas. Nadie se detuvo a saludarlo. Nadie le sujetó la puerta. Estiró la mano hacia el pomo y Raquel Figueroa, con su traje gris, tranquila como un glaciar, la cerró en su cara. Clic, cerrada con llave. Se quedó allí un segundo, todavía sosteniendo su teléfono como si alguien fuera a volver para explicarle. Nadie lo hizo. Fue entonces cuando intentó llamarme. 2 veces. Ni siquiera me apetecía contestar. Dejé que sonara las 2 veces. 1 minuto después, recibió mi antigua respuesta automática, actualmente no disponible. Intenta con alguien que no me llamó anticuado. Me enteré por Mateo de lo que pasó después. Rodrigo bajó directamente a DevOps. No llamó, no preguntó, simplemente irrumpió mientras Mateo estaba en plena planificación de sprint con el equipo. «Todavía tienes las etiquetas de Carlos en ese código», ladró. Mateo parpadeó. «Sí, es todo el backend». «¿Por qué?» «Quiero que lo borres. Cada etiqueta, cada archivo, cada rastro». «¿Me oyes? Él no posee nada si su nombre no está en ello». Mateo pulsó «grabar» en su teléfono mientras fingía minimizar una ventana. «Señor, la propiedad intelectual no funciona así». Además, el departamento legal dijo. «El departamento legal trabaja para mí», espetó Rodrigo. O al menos solían hacerlo. Mateo no discutió, solo siguió grabando. Dejó que el tipo cavara su propia tumba. Ese archivo llegó a recursos humanos antes del almuerzo. A las 4 de la tarde, estaba en manos del departamento legal. No despidieron a Rodrigo. Todavía no. Pero su tarjeta de acceso fue degradada discretamente. Sin acceso a los pisos por encima del 6º. Su calendario fue borrado. La reunión de personal fue pospuesta indefinidamente. El final era inminente. Esa noche, alrededor de las 8:30, oí el crujido de unos neumáticos en mi entrada. Miré por la ventana y vi a Roberto Valdés saliendo de su coche, con una carpeta en la mano y una cara como si hubiera envejecido 20 años en 20 días. No llamó de inmediato, solo se quedó allí un segundo. Luego tocó el timbre como si le doliera. Abrí la puerta y no dije nada. Solo esperé. Nunca debí dejarlo acercarse al trono, dijo. Asentí hacia la cocina. «Entra. ¿Quieres arreglar esto o lamentarte por ello?» Me siguió sin decir una palabra. Deslicé una carpeta sobre la mesa, un archivador negro, todo grapado y firmado donde debía estar, excepto por una línea de firma. Dentro, oferta de reincorporación, pago retroactivo completo, regalías de los últimos 8 trimestres y un contrato de licencia para el uso continuado de mi plataforma. Miró el bolígrafo, me miró a mí y luego de nuevo a la carpeta. «Fírmalo», dije, «o se lo llevo directamente a Grupo Nortec. Ya han aprobado un presupuesto, y ellos sí leen sus malditos contratos». No discutió. Simplemente cogió el bolígrafo. A la mañana siguiente, ya estaba en la sala de juntas a las 7:55. Me senté en el extremo de la mesa, con las manos cruzadas y una memoria USB en el bolsillo de mi abrigo. Ni engreído, ni nervioso, simplemente había terminado. La puerta se abrió de golpe a las 8:01 en punto, y entró Rodrigo como si todavía dirigiera el maldito edificio, con el blazer ajustado, el pelo engominado y una sonrisa falsa preparada y lista.
Hizo un rápido gesto de asentimiento a la sala, se ajustó los puños y dijo, me alegro de que estemos todos aquí. Nadie respondió. Raquel Figueroa ni siquiera levantó la vista. Abrió su carpeta y dijo secamente, la cláusula 9C confirma el incumplimiento. Señor Valdés, usted autorizó el despido sin revisar el contrato. Rodrigo parpadeó, todavía haciéndose el interesante. Vale, mirad, lo entiendo. Esto se ha ido de las manos. Podríamos simplemente. El abogado lo interrumpió. Nuestra revisión confirma que el sistema del señor Durán todavía impulsa el 70% de las operaciones activas. Renombrado o no, es su código. Eliminar la atribución ahora constituiría una violación deliberada de la propiedad intelectual. Se rió una vez, débilmente. ¿Podemos ser sinceros un segundo? Todos estamos en el mismo equipo aquí. Metí la mano en mi abrigo y deslicé la memoria USB sobre la mesa. Reproducidlo, dije. La conectaron a la pantalla de la conferencia. Se proyectó una demostración en vivo. Seguimiento de carga en tiempo real, rutas dinámicas, lógica de optimización de combustible. Todo construido sobre mi arquitectura. En la parte inferior del panel, en texto gris y negrita, desarrollado por C. Durán IP. El director financiero se inclinó. 3 proveedores amenazan con demandas por incumplimiento de contrato, dijo. No se les informó sobre la propiedad intelectual de terceros. Nadie dijo una palabra. Entonces Raquel cerró su carpeta. Moción sobre la mesa para reconocer formalmente el incumplimiento de la cláusula 9C y compensar al señor Durán en consecuencia. ¿Todos a favor? Las manos se levantaron alrededor de la mesa. Negué con la cabeza. Ya acepté la oferta de Grupo Nortec. Acuerdo de licencia firmado. Autonomía total. Sin los Valdés. Rodrigo abrió la boca. No le dejé terminar. Quien quiera que me reemplace, que cambie las contraseñas. Yo no confiaría en su bandeja de entrada. Luego me levanté, me abotoné la chaqueta y me marché. No para ganar. Solo para terminar.